Primeramente quisiera agradecer a la Comisión de Derecho Informático del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por la invitación. Quisiera iniciar esta presentación con un pequeño video que nos habla un poco y nos contextualiza sobre el tema de ciberseguridad. Creo que la gran mayoría de nosotros conocemos la ciberseguridad como un mundo abstracto, no sabemos en qué momento podemos ser afectados por ella. Tenemos contacto con esa situación cuando vemos un video que se ha infiltrado, cuando vemos que alguna institución les ha robado información, cuando vemos situaciones como esta. Sin embargo, no sabemos que tanto instituciones como empresas sufren todos los días ataques cibernéticos y no todas, desgraciadamente, están preparadas para afrontarlo de la mejor manera. No son personas novatas, no son personas experimentando, sino son profesionales con todo un equipo tecnológico detrás de ellos, investigando y buscando la forma de obtener información que eventualmente dañaría mucho a nuestras instituciones y empresas. Así que quisiera iniciar presentando este video. These guys are good. Let's get to work. A hot little startup with a great idea. Their target, a ProPass. Offices in 12 countries, 5,000 staff. You'd think they'd be secure, wouldn't you? Make some noise. Pulse. A smokescreen. A decoy breach to hide what they're really after. Confidential information hidden in the depths of the system. Come on. Still here? The computer's crashed. Join the club. See you Monday. It's okay for some. Right now, the chances are someone, somewhere, is attacking you. And you don't even know it. Okay, chaps. We're in. I bet you're wondering how they got this far. Give us a smile. Lovely. She's in. Sensitive passwords and system details from a keystroke logger hidden under a desk for 6 months. You got it? Easy. These guys, they know it all. Except, a few weeks earlier, a ProPass were hit by a smaller breach. It made the board stop and think how vulnerable they were. So they brought in the experts. It's never just an IT issue. They carried out cybersecurity training from boardroom to basement, identifying what was critical to the business. Threat and intelligence monitoring. They planned a cyber incident response and brought in their own ethical hackers to test the systems and make honeypots to trap the attackers. They reviewed the whole business from New York to Tokyo and devised a game plan for any breach. Make some noise. Pulse. We're in. It's a denial of service attack. We're just monitoring the situation. Have they got into any accounts? Very clever. Someone else bangs on the windows while you hide in the cellar. They're on to us. I'll try blocking them. Is it working? I don't know. Well, I need to know, Gil. Is it working? Lena, launch a worm. These guys are good. They're really good. They're blocking us. Try again. They're blocking us! Try again! Straight to me.
Gotcha. Good, but not good enough. You're okay. Traffic's blocked. You can win, but there's always a next time. Who's next? Kobashi Tech. Criminals just get smarter, Who have we got for the smoke screen? Take your pick. and they're everywhere. A breach will happen, and when it does, will you be ready? Cientos de miles de ataques similares a estos ocurren alrededor del mundo todos los días. Muchas de las empresas se dan cuenta, los logran intervenir y evitar así que sus empresas sufran daños irreparables. Pero ¿qué pasa con aquellas instituciones que no logran tener ni el equipo ni el personal capacitado para atender este tipo de incidentes? Si yo preguntara en la audiencia cuántas personas aquí saben si Costa Rica tiene un CECIR nacional o un centro de respuesta a incidentes informáticos, ¿cuántas personas dirían que sí? Que levanten la mano, por favor. Wow, qué poquitas. ¿Cuántas dirían que no? Bueno, si a mí me hubieran preguntado hace 6 meses si yo creía que Costa Rica tenía un centro de atención de incidentes informáticos, mi respuesta hubiera sido exactamente la misma. No. Y no es porque Costa Rica no haya trabajado desde hace muchísimos años en crear un marco jurídico para atender este tipo de incidentes. No es porque no haya existido un grupo de profesionales desde hace más de 10 años incluso, con la espinita de trabajar en este tipo de marco jurídico, de estructurar elementos que nos permitan atender este tipo de incidentes. No, ha sido justamente porque la intervención no ha sido la oportuna, porque no se han logrado amalgamar los esfuerzos de diferentes instituciones, de los sectores públicos, del sector privado, de la academia, para que todos los esfuerzos nos guíen a un mismo norte. Parte de la historia de Costa Rica tiene muchos profesionales que han trabajado y se han interesado por esto, como les decía anteriormente, en esfuerzos aislados. Sin embargo, a pesar de que los esfuerzos no se amalgamaron y no buscaron todos el norte que posiblemente se esperaban, sí se logró algo muy importante. En el 2012 se crea un decreto ejecutivo con el objetivo de construir un centro de atención de respuestas a incidentes informáticos. Este decreto ejecutivo lo que busca es centralizar un grupo de profesionales en informática en un ente rector que permita condensar o ser utilizado como hub o ser utilizado como orquestador para todas las situaciones que se puedan presentar a nivel de las instituciones públicas, de las instituciones privadas, de la banca, de la academia. Es ahí donde nace el decreto 37052 firmado por el MISID. Este decreto específicamente tiene 2 lineamientos muy importantes. Uno de ellos, que es coordinar con los poderes del Estado, tanto con las instituciones públicas, las empresas, con la academia, con la banca, con la sociedad civil. ¿Para qué? Para crear mecanismos de defensa ante las situaciones que se puedan presentar de incidentes informáticos. Número 2, este decreto insta a que sea el ente rector que constituya un equipo de atención de incidentes que pueda ser el orquestador de todo el sector nacional para poder trabajar con este tipo de situaciones. Voy a abocarme un poco más a la parte jurídica para que conozcan un poco cuál es el mandato o según el marco que en este momento nos rige de lo que el CECIR le corresponde por ley. Inicialmente el CECIR tiene que promover a nivel nacional la cultura de ciberseguridad y la seguridad cibernética e informática.
Esto a nivel de CECIR se ha venido realizando principalmente con el Poder Ejecutivo, llevando a cabo capacitaciones que les permitan a los funcionarios conocer un poco más de cuáles son las situaciones que eventualmente podrían estar afrontando sus instituciones. Y no solamente eso, hemos estado trabajando también en reactivar comisiones como las comisiones de seguridad en línea que buscan que nuestra niñez y nuestra adolescencia estén debidamente informados para atender este tipo de situaciones. Programas como Crianza Tecnológica ayudan a capacitar a los padres para que sean ellos los encargados de dirigir a sus niños a utilizar las tecnologías de información y comunicación de la forma óptima. Coordinar a nivel nacional acciones que permitan el mejoramiento de la seguridad cibernética. Sabemos que las instituciones del Estado tienen derecho o tienen la obligación de estructurar su presupuesto de la manera en que ellos mejor crean conveniente. Sin embargo, si ellos no tienen una culturización sobre cuál es lo importante en sus instituciones, van a utilizar el presupuesto en compra de equipo, simplemente van a utilizar el presupuesto en capacitaciones, cualquier tipo de capacitación administrativa, y no se van a preocupar exactamente por el tema de la seguridad cibernética. ¿Qué sucede en muchas instituciones del Estado? Lo hemos visto en las noticias, lo hemos visto en los periódicos, lo hemos visto en el correo de brujas. Muchas instituciones sufren día a día ataques informáticos y no cuentan con los elementos y principalmente no cuentan con la información para atenderlos. Esto en el mejor de los casos, porque muchas veces ni siquiera saben que son atacados. Y esta información valiosísima, que muchas personas podrían no considerar tan importante, es vendida en el mercado negro a altos precios. Promover a nivel nacional la cultura de ciberseguridad, cibernética e informática. Hemos trabajado junto con organizaciones internacionales como la OEA, como KISA, en promover capacitaciones y concientización. En varios foros se ha hablado de que el principal o el eslabón más débil es el usuario final. El uso de tecnologías de información no es simplemente llegar y abrir una computadora, no es descargar un software, no es descargar una canción, no es ingresar una llave Maya para copiar un archivo, es ver todas las posibilidades que tenemos nosotros a través de estos mecanismos de ser infectados o de robarnos información. El artículo 2, dentro de los objetivos del CECIR, mencionan puntualmente crear el centro de respuesta de atención, el CECIR. En este caso nosotros hemos recibido la instrucción de hacer crecer el CECIR, de fortalecer el CECIR. Sin embargo, es bastante complicado para cualquier persona que va a la guerra, ir a la guerra con un bollo de pan. El CECIR lo constituyen en el 2012 mediante decreto ejecutivo. Sin embargo, durante el 2012, durante el 2013, no se establece una partida presupuestaria que hable de cómo incentivar la compra de equipos, de cómo promover la capacitación, de cómo incluir capacitaciones ni cómo incluir recurso humano en el CECIR. Dónde estructurar una base para que el CECIR tenga la oportunidad de dar monitoreo, de atender incidentes. No tenemos presupuesto para contratar a terceros. Es decir, nos dieron un decreto ejecutivo sin fondo. Y en este momento eso es justamente lo que tenemos. No quiere decir que por no tener una partida presupuestaria no estemos trabajando. No, por el contrario. A finales del 2014 se destaca una de las personas, un ingeniero en el MISID, y se contrata a otro ingeniero para trabajar en el CECIR. Gracias al trabajo que ellos han venido realizando, hemos podido establecer comunicación con organizaciones internacionales, con la OEA, con la ITU, con NICCR, que han sido aliados estratégicos para empezar a construir lo que tenemos en este momento. No es mucho posiblemente, y los alcances que debería tener un CECIR, según lo establece la estandarización de CECIR, no lo hemos alcanzado, pero estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en política para la seguridad de la información. Estamos trabajando en protocolos para ayudar a las instituciones a guiar, por lo menos de una forma básica, qué es lo que tienen que hacer en caso de que se presente un ataque o una vulnerabilidad sea descubierta en una de sus páginas. Ciertamente, el alcance que tenemos nosotros en este momento, tanto a nivel de recurso humano como a nivel de presupuesto, no nos da para hacer todo lo que quisiéramos. Ahora bien, ordenemos la casa.
Tenemos que hacer las cosas poco a poco. El hecho de que no tengamos los recursos que quizá quisiéramos no quiere decir que nos vamos a detener en trabajar. Sin embargo, sí es importante aclarar que el tema no va tan rápido como nosotros quisiéramos. Uno de los elementos que hemos considerado indispensables en todo este proceso de organización del Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos es la comunicación que hemos tenido con la OEA. Con ellos hemos venido desarrollando desde febrero de este año una serie de conversatorios para lograr construir para Costa Rica una estrategia nacional de ciberseguridad. Nos hemos encontrado con varias situaciones bastante importantes que cabe la pena destacar. Una de ellas ha sido las convocatorias. Nos hemos dado la tarea de llamar a los principales representantes de los diferentes sectores, del sector académico, del sector privado, de la sociedad civil, de las instituciones públicas. Y resulta que después de una convocatoria de 200, 300 personas, realmente concurren únicamente 25 personas, con las cuales claramente trabajamos por respeto a ellos y por respeto a nosotros, por respeto a los representantes de la OEA que vienen hasta acá con toda la buena voluntad de ayudarnos a generar una estrategia nacional de ciberseguridad. Sin embargo, cuando convocamos la segunda oportunidad, fue la misma convocatoria y volvieron a llegar las mismas 35 personas. Curiosamente, la gran mayoría de personas llegaron a criticar y a decir, no, es que ya habíamos tenido una reunión y no se hizo nada. Tenemos que hacer conciencia sobre eso. Si queremos construir, tenemos que arrollar las mangas y tenemos que trabajar. No se vale que nosotros simplemente lo veamos desde afuera y digamos, el CECIR Nacional es una cochinada, disculpando la expresión. El CECIR no hace nada. Los estándares internacionales dicen que un CECIR debería estar monitoreando, debería tener un encargado de prensa, debería tener un especialista en intervenciones, debería tener muchas cosas. Sí, correcto, muy posiblemente sí. Pero ¿quién de las personas que han sido defractores del CECIR de Costa Rica se ha acercado a decir, mire, yo le puedo ayudar medio tiempo, yo le puedo ayudar a crear política? Muy pocas personas en realidad. Y se ha agradecido, personalmente he recibido en mi oficina personas que trabajan en la sociedad civil, personas que trabajan en el sector privado, quienes me han dicho muy amablemente, no personas novatas en ciberseguridad, no personas que tienen 2, 3 años, personas que tienen 20 años trabajando en ciberseguridad, que muy amablemente se han acercado y han dicho, yo te puedo ayudar. En la medida de lo posible yo te puedo ayudar. Y creo que eso es justamente lo que necesitamos. Este país es mucho de criticar, poco de ayudar, porque en realidad criticar es la parte más fácil. A finales de noviembre vamos a tener una nueva conversatorio, un nuevo conversatorio, la dinámica va a ser diferente. Esperamos poder construir equipos de trabajo a través de los cuales los diferentes sectores puedan manifestar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus requerimientos, cuál es su perspectiva, e incluso vamos a traer un borrador de lo que llevamos hasta ahora recopilado con los insumos y queremos con toda la confianza que las personas que sean invitadas a este conversatorio se sientan en la total y confianza de poder decir esto no me parece, esto sí me parece, porque a mi sector esto sí le conviene, esto no le conviene y creemos que es lo mejor para el país. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad no es del MISID, no es del Viceministerio, es de todos los costarricenses. Y si bien es cierto, como lo mencionó don Emilio Arias, efectivamente, muy posiblemente vayan a haber personas que la critiquen. Está bien, forma parte de todo. Pero antes de criticarla, yo lo insisto a que si reciben una invitación del Viceministerio de Telecomunicaciones para participar 1 o 2 días, o que desde sus casas o sus oficinas puedan revisar la estrategia y hacer los comentarios que ustedes consideren pertinentes, pues por favor lo hagan. Bueno, para terminar, quisiera adelantarme un poco más para hablarles sobre lo que estamos trabajando actualmente. Como les decía anteriormente, estamos trabajando en una estrategia nacional de ciberseguridad. Queremos hacer una revisión del marco jurídico nacional en cuanto a cibercrimen.
en la medida en la que nosotros podamos ayudar desde nuestra perspectiva como rector y desde nuestra unidad de ciberseguridad, créanme que estamos absolutamente comprometidos en ayudar. Queremos revisar el decreto que da vida al CECIR. Consideramos que hay una serie de elementos que no han sido incorporados y que deberían ser incorporados. Estamos realizando una red de contactos de confianza. Creemos que el trabajo es de todos y necesitamos profesionales que realmente estén comprometidos en trabajar y no en funcionar como defractores del gobierno y de la sociedad en general. Queremos gestionar la adquisición de nueva infraestructura para el CECIR y estamos trabajando también en un sitio web y un formulario de incidentes. A mediano plazo, esperamos tener la gestión de incidentes absolutamente completa, boletines informativos para toda la sociedad, tanto los profesionales como la sociedad civil, alertas de seguridad sobre situaciones que detecta una empresa o una institución, que podrían servir como alerta para cualquier otra institución que esté sufriendo exactamente el mismo ataque, divulgación y concientización de lo que es la ciberseguridad y cómo nos afecta a todos de una u otra manera, y capacitaciones. Este es el final de mi presentación. Quisiera dejarlos con un mensaje, una frase que leí hace poco y que me pareció muy atinente a lo que nosotros venimos trabajando a nivel de ciberseguridad y de CECIR. Y dice así: todavía no hemos llegado a destino, pero definitivamente no estamos donde estábamos. Muchas gracias.